Por eso nuestra vida es muy importante. Cómo nos desempeñamos es muy importante. Cómo somos es muy importante. Cómo nos desenvolvemos es muy importante. Porque ahí es donde Dios nos va a dar eso especial para hacernos un pueblo líder. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Estás seguro que me estás entendiendo? Y lo que ocurre con Josué es que lo que Dios le da, ¿qué cosa es? ¿Qué dice ahí? ¿Espíritu de qué? Lea lo que dice ahí. Espíritu, ¿sabe leer o no sabe leer? Diga conmigo, espíritu de sabiduría. Es lo mismo que Dios le da a alguien más. Y ese fue Salomón, ¿verdad? Como una persona que tenía y necesitaba algo especial. En este caso, el empoderamiento que Dios le da para que él pueda llevar al pueblo de Israel no era más poder, no era más unción, es más. Si vamos a comparar la vida de Josué y Moisés, la Biblia dice que nadie se levantó como Moisés, que tenía tal acceso a Dios. Nunca más, dice, se levantó alguien con ese acceso. En otras palabras, el poder y el acceso que Moisés tenía a Dios como una persona tan cercana a él nunca se vuelve a repetir. Pero Josué no estaba comparando en ese sentido poder, pero lo que Josué recibe es lo importante que él necesitaba como líder, y eso era sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Ahí nos damos cuenta que Dios es mucho más sabio que todos nosotros, en el hecho de que cuando Él nos manda a hacer algo, Él realmente está buscando darnos lo que necesitamos, porque Él no nos va a mandar a avanzar con el Señor sin estar preparados y sin tener un nivel al cual tenemos que movernos. Y tú tienes que entender, Dios está hablando todo esto, pero Él quiere desarrollar algo en mí. Y eso es, quiere darme un nivel de sabiduría para que yo sea la diferencia. Porque dice que como líder, él iba a tener tal sabiduría que se iba a manifestar. De ese modo el pueblo podía seguirle. Él no era un líder necio, no era una persona así nomás. Tenía algo especial que lo hacía único para poder guiar personas, y de ese modo su rol iba a funcionar. Y nos damos cuenta entonces que el hecho de que él recibe todas esas cosas ya venían de mucho antes, porque ¿cuántos entienden que sabiduría no es algo que solamente automáticamente se te viene? Tienes que pasar por un proceso. Tú puedes ser muy inteligente, pero no necesariamente puedes ser sabio. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Sabiduría tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con aprender los caminos de ¿quién? Los caminos de Dios. Diga conmigo, los caminos de Dios. Dígalo por acá también, diga, los caminos de Dios. No se me duerma, ok, no se me duerma, todavía no. Diga, los caminos de Dios. Tú quieres sabiduría, llénate y camina en los caminos del Señor. Eso realmente te va a enseñar el camino de la sabiduría. Entonces, el hecho de que él lo reciba es porque él ya caminaba en esto. Se había dedicado a caminar en los caminos que había sido puesto por Dios, designado por él en cada etapa. Ahora, yo no sé, la Biblia no lo menciona, si Josué sabía esto con anticipación. No sabemos si Josué ya tenía una idea de que él iba a ser un líder o una persona influyente. Lo que sabemos es que él es fiel en cada aspecto de su vida. Y hay un par de cosas que quiero notar, que quiero que veas conmigo. Número uno es que dice aquí, e hizo en el capítulo 17 de Éxodo, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 13 dice, y Josué, ¿qué dice ahí? Deshizo a Amalek. ¿Qué más dice? Y a su pueblo, ¿a qué? A filo de espada. Y Jehová, versículo 14, dijo a Moisés, mira lo que dice, escribe esto para memoria en un libro. ¿Y qué dice más adelante? Y di a Josué, ¿qué dice ahí? Que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esta escritura es muy importante porque nos muestra un poquito cómo fue la vida de Josué antes de llegar a ese punto. Él no era líder, él no era el libertador, él no era la persona que recibe toda esa autoridad todavía. Él está aquí sirviendo a alguien más. Y aquí nos muestra una situación. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel estaba avanzando y encuentran una resistencia. Alguien que no quería que ellos pasaran, y hay una confrontación, hay una pelea, hay una batalla. Entonces Moisés le dice a Josué, tú puedes leerlo en todo el capítulo si quieres entender más. Dice, escoge gente que vaya a pelear. Y Josué tiene que ir y escoger gente para pelear de un montón de personas que eran ex esclavos. Ellos no eran gente de guerra, eran ex esclavos. Entonces Josué tiene esta labor de empezar a oír la visión, el deseo de la persona que Dios había puesto en su vida para hacer lo que se le había dicho.
Josué no muestra aquí que él tiene un plan por su cuenta, él tiene algo que él oye lo que está haciendo, y básicamente cada vez que se muestra a Josué, se le muestra oyendo dirección, entendiendo lo que se pide y haciendo, entendiendo y haciendo. Él tenía mucho potencial, era un siervo, pero lo primero que notamos es que él no tenía una opinión mucho más grande de aquel que estaba encima de él. Él oía y hacía. Le dicen: ve, consíguenos soldados y vaya a pelear, tienes que pelear con... Y él fue, eso fue lo que hizo. Él pudo haber dicho: no, hombre, este Moisés no entiende nada, esta gente no son peleadores, son esclavos, ladrilleros, porque eso era lo que eran. ¿Cómo voy a pelear con estos? ¿Acaso no sabe Moisés que estos son ladrilleros? ¿Qué voy a hacer yo con esta gente? Mejor me voy a contratar de aquí y de allá. Él no hizo eso, él solamente fue, ¿qué hizo? Él hizo lo que se le dijo. Diga conmigo: él hizo lo que se le dijo. Ahora, muchas veces nos olvidamos de esos detalles, porque cuando pensamos en autoridad, usualmente pensamos que esto se va a saltar todo tipo de proceso y esperamos el momento de la promoción o el momento de la gran autoridad, pero nos descuidamos los inicios, especialmente cuando Dios está obrando en nuestro corazón ciertas cosas que Él espera de aquellos que van a tener autoridad. Yo he visto mucha gente a través de los años no entender cosas tan simples como esto, y el Señor no da autoridad de esa manera. Porque lo primero que ocurre antes de recibir autoridad, tenemos que tener la capacidad de servicio. Diga conmigo: servicio. Ahora quiero que notes, esto no solamente es para contexto, digamos, de aquí de la iglesia. No es solamente para eso, aunque a veces muchos solamente nos quedamos con eso. Pero ¿sabes tú que el Señor quiere manifestar su autoridad en tu vida donde quiera que tú vayas? ¿Sabes tú que el Señor quiere manifestar su autoridad en tu familia, en tu lugar de trabajo, donde tú funcionas, en medio de tu comunidad? Yo no sé si estás aquí despierto o me estás entendiendo, pero la cosa es esto, iglesia. A veces queremos el concepto de autoridad o de influencia que Dios quiere darnos, pero no queremos empezar caminando correctamente. Y queremos algún tipo de unción de parte del Señor, pero no queremos someternos a lo que el Señor quiere hacer. Él no puede darte más allá de lo que tú estás dispuesto a recibir y a caminar. Y fíjate, por 40 años Josué tuvo que hacer eso. Él tuvo que obedecer la indicación que se le dio y continuar. Y nota que en el mismo contexto Dios le promete a Josué una verdad y le dice: mira, yo voy a terminar destruyendo a todos sus enemigos. Ahora, ¿por qué es eso relevante? Porque de nuevo, piensa en esto. Josué junta a un montón de gente que no son soldados, como que si fuera algo imposible para hacer algo. Y por su fidelidad, Dios le promete a él y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a hacer la obra y tú te vas a ver bien. Hay mucha gente que tiene problemas con eso, porque queremos que se nos cambie la situación aquí y queremos eso, pero no estamos dispuestos a caminar en obediencia al Señor, al proceso que Dios nos está involucrando. Y tenemos que entender, el Señor está consciente de que Él tiene un plan para nuestras vidas, pero Él está buscando corazones dignos que digan: sí, Señor, yo me dejo llevar por tu proceso, yo sé que tú vas a hacerlo, a mí no me importa cuánto esto sea. Tú deberías estar pero realmente dándote cuenta. Porque ¿qué es lo que yo noto? Y aquí sí abro mi corazón contigo. ¿Qué es lo que yo noto? Especialmente en el mundo en el cual vivimos. Queremos que todo se nos dé automáticamente. Queremos todo de un porrazo. Queremos todo lo que los demás tienen. Queremos la influencia, queremos la autoridad, queremos la bendición, queremos el reconocimiento, queremos todo, pero no queremos pagar el precio correcto para recibir esas cosas. Y déjame decirte una cosa, la realidad es, eso no es para todos, es para el que está dispuesto a pagar el precio de hacer lo correcto para recibir la recompensa. Aprenda eso en esta noche. No aprendas un evangelio incorrecto que te dice que todo es para todos. Eso no es así. Eso es más comunismo que otra cosa. En el reino de los cielos las cosas van en base a cómo es tu corazón, cuán dispuesto estás para pagar el precio, cuánto tú le encuentras el valor a ese proceso donde tal vez nadie más se da cuenta y eres el siervo, pero Dios dice: ese tiene un corazón correcto, ese es el que voy a usar, y tarde o temprano Él va a hacer la obra. Me encanta ver su vida porque nos muestra un poquito cómo Él piensa. Diga conmigo: cómo Él piensa. Sí sabes eso, ¿verdad? Que como tú piensas no es como sale por tu boca. Como tú piensas va a salir como tú actúas.
Como tu vida es, eso va a decir qué piensas y cómo andas pensando. Y no sé por qué se me vino esto a la mente, pero yo me acuerdo que había una persona hace muchos años, y no está aquí, así que no vayan a pensar, ay, me está hablando. No, no estoy hablando. Una persona hace muchos años. Y yo me acuerdo que por alguna razón, por lo del ministerio, vino a estar cerca a mi vida. Y era una persona que lo que salía de su boca era una cosa en el sentido de, wow, hay fidelidad, hay amor, hay reconocimiento, qué sé yo, hay sometimiento, hay la actitud correcta. Y el Señor usó esa experiencia para mí personalmente para aprender esto, que a veces uno se queda con lo que sale de la boca de alguien, pero realmente si tú quieres conocer qué hay dentro de la persona, qué está pensando secretamente, tienes que ver cómo vive, o cómo camina, o cómo se mueve. Porque yo me di cuenta con el tiempo, wow, lo que sale como declaración de tu boca, lo que dices o lo que me dices es una cosa, pero cuando yo veo tu vida es completamente diferente. ¿Y para qué sirve eso? Porque tenemos que darnos cuenta, nuestra vida habla mucho de qué realmente estamos pensando. Entonces cuando tú quieres ver a alguien como Josué, cómo él pensaba, tienes que ver su vida, qué reacciones tenía. Y en el libro de Números dice así, y me gusta esta escritura, porque noto algo en él, algo bien simple, un detallito así, pero que habla mucho de él. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Mira todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? No lo esconde, no lo dice, Josué era el amiguito de Moisés. No, dice, ese es su ayudante, su siervo. Dice, uno de sus jóvenes. Y dice, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora, ¿cuál es el contexto de todo esto? En aquel entonces, Moisés era la persona que tenía la capacidad, vamos a decirlo así, para comunicarse con Dios libremente y poder comunicar eso al pueblo, por eso era el profeta. Era profeta, era líder, era un líder político, era el libertador. Entonces se trató un combinado en una sola persona. Su influencia era muy grande y su palabra era muy respetada y muy temida. Vemos en la historia cómo es que ciertas personas quieren poner en tela de juicio si Moisés realmente oía de Dios o no, y Dios sale a su defensa y ejecuta juicio para decir, él es mi siervo. Bueno, en fin, la cosa es que en una oportunidad el Espíritu de Dios se desata como nunca se había desatado en aquel entonces, y dice que empieza el pueblo a profetizar, que era básicamente algo que solamente Moisés había hecho hasta ese momento. Ahora Josué ve eso y su primera reacción es una reacción de tratar de preocuparse, de decir, Señor, esos están excediendo, deténlos, esto no está bien. Ahora uno puede decir, wow, qué malo, ¿no? Josué está tratando de impedir el mover de Dios. Y la realidad es, por ahí no va mucho la cosa. Porque si tú lees todo el contexto de las escrituras, te vas a dar cuenta que Moisés era un líder muy grande usado por Dios en medio de un pueblo muy rebelde. Y él tiene que constantemente estar tratando con gente que no quería seguir su guianza. Constantemente vemos al pueblo tratando de rebelarse, de salirse. Vemos lo que ocurre con Datán, con Coré, con sus propios hermanos. Entonces vemos todo ese tipo de cosas. Ahora Josué está ahí como siervo, pero nota esto, yo creo que notes esto. Él aprendió a tener fidelidad y lealtad a la persona que Dios había puesto como la que iba a estar enfrente de él. Eso es algo que es válido rescatar. ¿Saben por qué? Porque en el día de hoy, desde el vínculo familiar, desde el vínculo del hogar, hay una ausencia de la lealtad a la autoridad. Y viene a nuestro mundo a manifestarse de tal manera que ahora es bien fácil desligarnos, dejar de reconocer y hasta faltarle el respeto a la autoridad. Y la Biblia dice en el libro de Corintios que la autoridad en el mundo, en la iglesia, en el pueblo de Dios y en el resto del universo está establecido por Dios. Diga conmigo, establecido por Dios. Y el Señor quiere que tú entiendas, quieres caminar en autoridad, tienes que aprender a moverte bajo autoridad también.
Yo solamente oigo 3 amén, 3 aleluyas, pero yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios no es un Dios subversivo. Él no es un Dios terrorista. Él es un Dios que dice, yo tengo un orden y mi orden empieza desde mí. Y así va funcionando. Y los que van a caminar en mi autoridad van a saber entender por qué es que tienen esa autoridad. Obviamente Josué tenía mucho que aprender, porque nos damos cuenta aquí que Moisés le dice, mira Josué, tranquilo, no te preocupes, esto es bueno. Hay un par de veces que Moisés tiene que enseñarle a ajustar su percepción. Josué era un joven que estaba aprendiendo, pero era pegado. Él estaba buscando cuidar. No vemos más cosas, la Biblia no menciona mucho de este hombre de gran autoridad en el día de la promesa. No vemos más que estos detalles donde él era fiel. Diga conmigo, fiel. Ahora, cuando yo te digo esto, no quiero que pienses, oh, nos está hablando de él mismo. No te estoy hablando de mí. Yo te estoy hablando como el enviado del Señor para que tú entiendas la palabra. Pero hay algo donde Dios quiere que aprendas a ser fiel a su autoridad en tu vida. No te deslindes de eso jamás. Por más que las cosas sean difíciles, acuérdate que estás bajo la poderosa mano del Señor. Y eso es una mano de autoridad sobre ti. No aprendas del mundo a desligarte cuando te da la gana, a hacerte el rebelde y a caminar como el resto de gente. Sepa que tienes a la mano del Señor guiando tu vida desde el inicio del tiempo. Dios tiene planes con cada uno de sus hijos y nosotros tenemos que decir, sí Señor, yo respeto la autoridad que tienes sobre mí. Yo camino obedeciendo la dirección que tienes sobre mi vida. Moisés empezó tan humilde y tuvo que seguir caminando. Y lo que quiero que notes es que para llegar a ese punto, él no pudo quedarse como él empezó. Él tuvo que crecer. Diga conmigo, crecer. Mira lo que dice más adelante. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Dice, y le darás el cargo, que dice ahí, en presencia de todos ellos. Mira cómo es. Este jovencito que empezó como ayudante, que solamente se preocupó para continuar obedeciendo la dirección de la persona que Dios puso, que tal vez ni tenía ambiciones, llega un punto cuando Dios dice, a ese que nadie sabe, dice, delante de todos, dice, lo vas a poner y le darás el cargo. ¿Estás amargado por cómo la vida te ha tratado? Acuérdate que detrás de todo eso hay gente que piensa que nadie ha visto su sufrimiento. Hay un Dios que todo lo ve. Hay alguien que todo lo sabe. Hay un Padre que sabe cada cosa, que sabe cada situación. Si supiéramos eso, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Cuántas menos medicinas estaríamos buscando? ¿Cuántas menos insomnio estaríamos teniendo? ¿Cuántas amarguras no estarían parte de nuestra vida? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no importa nada más. Importa el hecho de que mi Padre Celestial sepa realmente que yo le estoy agradando a Él. Eso es al final de cuentas lo único que importa. Versículo 20 dice, y pondrás, dice, entiende esto, dice, pondrás, ¿de qué dice ahí? De tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Así es como Dios opera. Cuando Dios llama a Moisés, ocurre de la misma manera. Él tiene que pasar por un proceso. Moisés tiene que ser formado en el desierto. Antes de que sea libertador, él tiene que servir. Tiene que ser un siervo, tiene que aprender a ser moldeado, tiene que tener la mentalidad del reino, no una mentalidad mundana, incircuncisa, no una mentalidad terrorista, comunista o lo como quiera, socialista. Mucha gente cree que el evangelio tiene que ver con todos para todos, y la realidad es, sería bonito que fuera así, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de humillarse bajo la mano poderosa del Señor. Moisés tuvo que pasar por ese proceso, y cuando el Señor lo empodera, él va como el libertador, ahora con la autoridad de Dios. Y llega un punto que ahora él tiene que empoderar a alguien más. Iglesia, esto no es así de simple, ni es así de descuidado. Lo que Dios quiere darnos es algo bastante serio.
Tú quieres empoderar a tus hijos a que caminen con el Señor. Tú tienes que caminar bajo autoridad de Dios. Tú no puedes empoderarlos a ellos si tú mismo no estás bajo la autoridad de aquel que tú quieres que ellos caminen bajo su autoridad. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos me están entendiendo? Oh, yo quiero que mis hijos, qué bonito, ¿verdad? Traigo a mis hijos y no hablo de ustedes, no se vayan a sentir aludidos porque yo no sé nada, pero si te pasa, sóbate. Pero la cosa es que queremos que nuestros hijos vengan y la iglesia se encargue, ¿verdad? Y por un lado está bien, pero aprende el principio. Si yo no camino bajo autoridad de Dios, ¿qué puedo esperar que mis hijos caminen bajo autoridad de Dios tampoco? No puede pasar. Si yo no le hallo el aprecio a ese tipo de relación con Dios, ¿qué puedo yo anhelar para ellos? ¿Cómo les puedo impartir lo mismo? No puede pasar. De lo que yo he vivido es lo que yo puedo dar. Y Moisés dice, de lo que yo recibo, ahora lo imparto. Y por eso él lo tiene que hacer delante de todos, porque le dice, pon de tu dignidad. Y dignidad habla, pon o dale reconocimiento en base al rol que tienes. Moisés era una persona más. Era en base al rol que él tenía, que era un hombre especial de Dios. Tenía una honra sobre él, una gloria, por así decirlo, una majestuosidad. Todas estas cosas son las mismas cosas que Dios quiere dar a sus hijos, porque el Señor cuando levanta, Él no apaga, Él le levanta. Por eso dice, mi iglesia no está para que esté dormida, apagada abajo, dice es para estar levantada. Pero ¿cuántos queremos pagar el precio de poder caminar en ese tipo de destino? ¿Cuántos queremos? Yo debería estar diciendo, yo quiero pagar ese precio, ¿verdad? Mira cómo es esto, ¿no? Que empieza tan humilde y llega un punto cuando es tan reconocido. ¿Qué hizo? ¿Cerruchó pisos? No. ¿Qué hizo? ¿Caminó rebelde? No. ¿Qué hizo? ¿Se conectó de aquí para allá? No. ¿Qué hizo? Si Moisés, ya van 40 años y sigo yo de siervo, me voy a ir de regreso al otro lugarcito a ver si por ahí de pronto tengo un titulito para mí. No, él dice, yo camino con Dios y el Señor me va a obrar en mi vida. Y no andaba hambriento de algún tipo de poder. Pero mira cómo es que Dios usa su vida. Oh, iglesia, ¿cuánta gente en el día de hoy están hambrientos de cosas que Dios no quiere dar? La autoridad del Señor no es una autoridad carnal, no es fama, no es fortuna, no es influencia mundana, no es democracia para que todo el mundo nos quiera. Esa autoridad viene con un precio de servir a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra atención, con todo nuestro compromiso. Eso es el lugar que Dios quiere darnos. Y tal vez no tengas influencia con nadie más, pero qué bueno es que tus hijos puedan decir, por mis padres, yo ahora también sirvo al Señor. Y que otros puedan, ¿cuánto me están entendiendo? Tú deberías aplaudirle al Señor por eso, amén. Mira cómo dice aquí. Y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Parece que Moisés está un poquito molesto. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Lamentablemente Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué dice ahí? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esto es muy importante. Hay mucha gente que ha hablado del tema, pero es tan glorioso poder entender esto. ¿Por qué? Nota aquí, esta es una figura de cómo era este camino con esta gente. Este es un tiempo tan asombroso porque hay tantos milagros, hay tantas cosas que Dios saca a lucir. Y nos tiene que enseñar y ponernos a pensar eso. Porque ese es el Dios que abre el mar rojo, que mata egipcios, que saca esto, que saca acá las 10 plagas y no sé cuántas cosas más, y codornices y viento y esto. Y este pueblo nunca aprendió nada. Nunca tuvo el corazón de someterse a la mano de Dios. Siempre andaban quejándose, pidiendo, complaining. Todo les olía mal, todo estaba mal. Era un pueblo como un grupo de niños. Y Dios en todos sus 40 años, Él era como la mamá, por así decirlo. Por así decirlo. No estoy diciendo que Él era la mamá. ¿Por qué? Porque Él era el que les cuidaba, el que les daba de comer cuando andaban llorando. Oh, ¿qué quieren? ¿Quieren carnita? Ahí les voy a dar carnita. Ay, ¿qué quieren? No, no quiero carne, quiero taco. Oh, ahí está taco también. Así andaba. Por 40 años Dios tiene que en alguna manera ser lo que este pueblo quería que Él fuese.
Llegó un punto cuando Dios dice: yo soy quien yo soy, y la tierra se va a llenar de mi gloria, pero este pueblo no va a pasar. Y eso era el trato que cambia, porque cuando Josué entra, esta etapa donde este Dios trataba de esa manera ya no es más. Por eso se les acaba el maná, porque Dios tiene que forzarles a ellos a crecer, a darse cuenta que producción es algo que es muy importante. Claro, el maná para todos, pero ahora dice: tienes que plantar y cultivar, y te va a costar. Así que muchos van a comer bien, otros no. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? ¿Cuántos saben de que si tú sirves al Señor y le obedeces, Él te va a bendecir tu casa, tu familia, lo que sea? Hay mucha gente que te va a decir: pero ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo tienes tanta paz y tanto gozo? Y ellos van a querer pensar que tú de pronto andas haciendo amarres y que sabe tanta vaina más allá, pero tú le vas a decir: es que yo sirvo a un Dios vivo, yo le obedezco, yo camino con Él, yo no soy cualquier gente, yo me someto a su autoridad, así que por eso Él me bendice, ¿verdad que sí? No es así nomás. Y cambia ese trato. Y mira cuando cambia ese trato. Josué está ahí entrando. Mira lo que ocurre. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía, ¿qué dice ahí? Una espada, ¿qué dice ahí? Desenvainada en sus manos. Él nunca había visto eso antes. Es más, él conocía a Dios por ojos de Moisés. Moisés decía: Dios dijo esto. Ok, está bien, vamos a hacerlo. O Dios ahí el trueno, Dios ahí el fuego, Dios esto, Dios lo otro. Así lo conocía. Cuando él empieza a caminar en un nuevo nivel de autoridad, algo le ocurre. Dice que alguien viene con una espada desenvainada. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Josué todavía está pensando en cuestión de bandos. ¿Eres de los míos o contra mí? Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice mi Señor a quién? A su siervo. Léalo una vez más. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué diciéndole: quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué tuvo que hacer eso, hizo eso. ¿De qué nos sirve esta escritura? ¿Qué es lo que hay ahí encerrado? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Él tiene una nueva revelación de quién Dios es. Porque lo conoció por 40 años como el que les daba de comer, el que les sustentaba, los tenía ahí peleándose con esa gente, matando un cuanto y matando un cuanto otro. Y llega un momento cuando aparece algo completamente diferente y él dice: ¿quién tú eres? Dice: yo soy el comandante del ejército del Señor. ¿Cuántos han leído la escritura? Si no has leído, te lo voy a decir en el libro de Apocalipsis, que dice que el Señor viene en el día del Señor, no como el Mesías de los evangelios, ni como ¿verdad? La oveja que fue inmolada, sino viene como el rey con vara de hierro a regir y a reinar. Tú tienes que entender, Dios quiere darnos una nueva revelación de quién Él es. Para entrar a un día nuevo con el Señor, no podemos andar con la revelación vieja de quién Él representa para nosotros, porque el Señor dice: es mucho más de lo que tú crees que yo soy. Porque mira, Dios podía haber aguantado 40 años tal vez para tratar de ser el que les sustentaba. El Señor dice: ese no es mi rol. Yo rijo la tierra, yo soy aquel que tiene un ejército. Y el pueblo de Israel tenía que entender: no solamente somos ex esclavos ladrilleros, somos no solamente un pueblo, somos un ejército. Diga conmigo: un ejército. No, dígalo: un ejército. ¿Sabes cuál es el detalle con saber que es un ejército? En el ejército no hay peros que valgan. No hay dichos que sobren. No hay lugar para es que yo opino, es que yo que. Cuando el que está al frente del ejército dice: esto es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Y Dios tenía que hacerle entender a Josué: Josué, no vas a caminar conmigo como caminaron antes. Tira y jala, tira y jala, tira y jala. Dios tratando de convencer a esa gente dice: no, porque yo soy el comandante de mi ejército. Cuando yo digo avanza, mi pueblo avanza. Cuando yo digo toma posesión, mi pueblo toma posesión. Cuando yo digo no te detengas, dice: mi pueblo va a ir y no se va a detener. Cuando yo digo no tengas miedo, dice el Señor, mi pueblo no va a tener miedo, porque el comandante manda enfrente de ellos.
Iglesia, el Señor está cambiando nuestra manera de pensar. No hay vuelta para atrás. Tú y yo somos soldados en el ejército del Dios vivo en la tierra. Y el Señor está levantando un ejército que va a hacer cosas poderosas en su nombre. No para andarnos peleándonos a bibliazos con el que no cree, sino para mostrar su gloria a un mundo que necesita vida en un tiempo tan difícil. Nuestro mundo no tiene esperanza, no tiene dirección, no tiene sabiduría. Nuestro mundo está confundido. Nuestro mundo está tan confundido, no tiene identidad. Y se van día a día a la perdición. Y el Señor está levantando un pueblo que dice: yo conozco a un Dios que tiene una voz de mando tan fuerte y poderoso, que hace cosas poderosas que son capaces de cambiar nuestra ciudad, nuestros estados, nuestros países, el mundo entero, porque toda la tierra va a ser llena de la gloria. Tú deberías estar diciendo: es cierto, yo conozco a ese Dios y a ese Dios yo sirvo. Yo no sé de ti, pero nuestro cristianismo es mucho más que solamente los domingos. Hay un pueblo que necesita tanto de nosotros, de tu vida, de tu experiencia. Como decía la hermana en esta noche, yo me gozo en ver la confirmación del Señor, porque Dios está levantando un pueblo que es aguerrido, que dice: Señor, no queremos ponernos limitaciones, queremos ir contigo a donde tú nos llevas, Señor. Y tú eres un escogido de esos que Dios está llamando a que caminen con Él a una nueva jornada con Dios. ¿Te acuerdas de Josué y Caleb? Caleb había caminado 40 años. Él había empezado bien joven y había caminado más de 42 años. Más los años que toma entrar a la tierra prometida, llega un punto cuando él tiene ahora, dice: he aquí. Hoy dice: soy, ¿qué dice ahí? De edad de ¿qué? 85 años. ¿Habrá alguien de 85 años? Levanta bien tu mano. Oh, qué bueno, somos puros jóvenes. No hay nadie, puros jóvenes. Claro, porque ya llegamos a los 50. Ay, ya quiero mi jubilación, quiero retirement, queremos retirement, ¿verdad? Ya quiero irme solamente a la playa de Acapulco, ahí a tomarme una limonada ahí, estar ahí todo día, bien chéveres. Los que son del Señor no conocemos retirement, no conocemos jubilación en los caminos del Señor. Dios está levantando gente que dice: los siguientes 50, 60, 70 años yo le voy a dar parejito para servir al Señor y ver lo que Él va a hacer en nuestras nuevas generaciones. No, pues apláudele, pero de verdad. ¿Ves esa mente de ese hombre? Dice: yo tengo 85 con los brazos todos medios chuecos de artritis. Dice: pero yo tengo fuerza todavía. Yo puedo seguir bajándome unos cuantos gigantes. Yo puedo seguir conquistando. Y dice: deme mi heredad. Y le dan su heredad. La heredad que Dios le prometió, se la dan. ¿Y sabe lo que ocurre cuando se la dan? Él tiene que ir y matar 3 gigantes. Me inspira esta vida, este hombre. Me inspira tanto. Porque después de 80 y pico de años, él no dice: ay, mira cómo me trataban. Ay, es que mira, no, es que Moisés se fue y todos mis tíos, mis primos, mis cuñados, todos se murieron en el desierto. Yo, ay. No, él dice: no, Señor. Aquí se va a hacer lo que Dios dijo. Aquí se va a hacer lo que Dios prometió. Aquí se va a hacer y se va a ver y se va a dejar evidente que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Pero Él lo cumple a través de gente que está dispuesto a pagar el precio. Gente que está dispuesto a pagar el precio. Gente que dice: yo le sirvo al Señor hasta las últimas consecuencias. Yo le sirvo a pesar de los tiempos. Yo le sirvo al Señor si me les gusta o no les gusta. Yo le sirvo al Señor cuando nadie más quiere servirle al Señor. Yo le sirvo a Él porque Él es fiel a su palabra. ¿Cuántos de ustedes quieren darle un tiempo más al Señor de que Él te siga usando? Hay 20, 30 años enfrente de ti, que Él va a hacer cosas poderosas en ti, en tu familia. Algunas personas ya han tirado ya han tirado los guantes. Ay, es que mis hijos ya perecieron, ya se fueron. ¿Por qué haces eso? ¿No sabes que si tú crees vas a ver la gloria de Dios en tu descendencia? Porque ni siquiera son solamente tus hijos, son tus nietos también, y también son tus bisnietos. De aquí a 100 años tu generación va a seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué bajamos la guardia? Cuando somos un ejército del Señor, no hay peros que valga. Diga conmigo: no hay peros que valga.
No hay excusas, diga, no hay excusas. ¿Cuántos soldados del Señor se van a levantar en este día en fe y van a decir: Señor, yo tomo posesión de mi familia, yo tomo posesión de mi... Vamos, póngase de pie, diga: yo tomo posesión, Señor, de mis hijos, yo tomo posesión de la nueva generación. Vamos, apláudele al Señor y diga: yo tomo posesión en tu nombre y voy a ver tu gloria.